Lección 12. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Comentada por Jorge Luis Álvarez Castañeda. Veo un mundo sin significado porque mis pensamientos no tienen significado, como vimos en la lección de ayer, y esto me causa disgusto. El mundo que veo es efecto de mis proyecciones. En esta lección, Jesús retoma lo enseñado en la lección quinta, nunca estoy disgustado por la razón que creo, y en la lección sexta, estoy disgustado porque veo algo que no está ahí. Nos dice Jesús en la lección: la importancia de esta idea radica en el hecho de que contiene la corrección de una importante distorsión perceptual. Piensas que lo que te disgusta es un mundo aterrador o un mundo triste, un mundo violento o un mundo demente. Todos esos atributos se los otorgas tú. El mundo de por sí no tiene significado. El mundo, al igual que el cuerpo, es una proyección de la mente colectiva que se creyó separada de Dios, lo cual es imposible. Nunca nos hemos separado de Dios. Otra cosa es que lo creemos, y esto es lo que hace que el mundo no tenga significado para nosotros. Al creernos separados de Dios, caemos bajo el sistema de pensamiento del ego, que hace que nuestros pensamientos no tengan significado, porque no vemos sino pecado o separación, culpa y miedo, y eso es lo que proyectamos afuera. Por eso el mundo que vemos nos parece aterrador, triste, violento, demente, como dice Jesús. Continúa Jesús en la lección. Estos ejercicios deben hacerse con los ojos abiertos. Mira a tu alrededor, esta vez muy lentamente. Trata de seguir un ritmo tal que el lento pasar de tu mirada de una cosa a otra sea a intervalos de tiempo bastante similares. No permitas que el lapso de tiempo empleado para pasar de una cosa a otra sea ostensiblemente más corto o más largo. Trata, en cambio, de mantener un compás medido y parejo a lo largo de todo el ejercicio. Lo que veas no importa. Te enseñas esto a medida que le prestas la misma atención y le dedicas el mismo tiempo a cualquier cosa sobre la que tu mirada se pose. Este es uno de los pasos iniciales en el proceso de aprender a conferirles a todas las cosas el mismo valor. Jesús quiere que aprendamos que todas las cosas en este mundo indican separación y que todos los problemas que creemos tener se relacionan con ella. Por eso, todas las cosas tienen el mismo valor. Pero este mundo puede convertirse en un salón de clase para aprender el amor a Dios y a nuestros hermanos si seguimos la guía del Espíritu Santo. El mundo, al igual que el cuerpo, es neutro. El verlo como un mundo con o sin significado depende del maestro que elija para verlo, el Espíritu Santo o el ego. Sigue diciendo Jesús en la lección: a medida que mires a tu alrededor, di para tus adentros: creo ver un mundo temible, un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo triste, un mundo perverso, un mundo enloquecido.
y así sucesivamente, usando cualquier término descriptivo que se te ocurra. Si se te ocurren términos que parecen ser positivos en vez de negativos, inclúyelos también. Podrías pensar, por ejemplo, en un mundo bueno o en un mundo agradable. Si se te ocurren términos de esa índole, úsalos junto con los demás. Es posible que aún no entiendas por qué esos adjetivos buenos forman parte de estos ejercicios, pero recuerda que un mundo bueno implica uno malo y uno agradable implica uno desagradable. Todos los términos que te vengan a la mente son adecuados para los ejercicios de hoy. Su aparente valor no importa. Jesús quiere que no hagamos diferencia entre lo que consideramos agradable o desagradable, bueno o malo, porque todos hacen parte del mundo de la dualidad que surge con la creencia en la separación de Dios. Con dicha creencia surge la percepción que requiere un sujeto que percibe y un objeto al que se percibe. Surgen las polaridades con las cuales hacemos comparaciones: alto, bajo, grande, pequeño, oscuridad, luz, agradable, desagradable, etc. Y surgen los juicios también con los cuales reforzamos los pilares del ego, del pecado, separación, la culpa y el miedo. En el mundo de Dios no hay separación. Existe la perfecta unidad de Dios con sus creaciones. Es el mundo del cielo, del conocimiento, de la no dualidad en el cual no existe la percepción. Jesús nos está ayudando a entender poco a poco estos conceptos metafísicos, pero necesitamos confiar en lo que nos pide de no hacer diferencias entre lo que consideramos bueno o malo. Continúa diciéndonos Jesús: asegúrate, al aplicar la idea de hoy, de no alterar la duración de los intervalos de tiempo entre lo que piensas que es agradable y lo que piensas que es desagradable. Para los efectos de estos ejercicios, no hay diferencia alguna entre una cosa y otra. Al final de la sesión de práctica añade: pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Jesús quiere enseñarnos que todo lo que vemos desde la percepción expresa lo mismo: separación. Y la separación necesariamente implica disgusto, malestar, conflicto. Sigue diciéndonos Jesús: lo que carece de significado no es ni bueno ni malo. ¿Por qué entonces habría de disgustarte un mundo que no tiene significado? Si pudieses aceptar al mundo como algo que carece de significado y dejar que en lugar de lo que tú crees la verdad se escribiese en él por ti, ello te llenaría de una felicidad indescriptible. Pero precisamente porque carece de significado, te sientes impulsado a escribir en él lo que tú quisieras que fuese. Eso es lo que ves en él. Eso es lo que en verdad no tiene significado. Bajo tus palabras está escrita la palabra de Dios. La verdad te disgusta ahora, pero cuando tus palabras hayan sido borradas, verás la suya. Ese es, en última instancia, el propósito de estos ejercicios. Estamos aprendiendo que este mundo es una ilusión, es un mundo sin significado, lo cual nos genera disgusto. Este no es el mundo real, el estado mental de felicidad y alegría al que nos encaminamos con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús,
mediante el perdón y donde dejamos de proyectar culpa y miedo y nos sentimos unidos a nuestros hermanos y a Dios. Para allá van estas lecciones. Se trata de persistir y de no cederle al ego. Jesús nos asegura que bajo las palabras con las cuales yo trato de darle mi propio significado a un mundo que no lo tiene, se encuentra escrita la palabra de Dios. Hay un pasaje muy hermoso en el tema especial de la salvación, en la segunda parte de las lecciones, donde Jesús nos describe el altar que todos tenemos en nuestra mente, altar al cual todos podemos acceder cuando perdonamos con la ayuda del Espíritu Santo y de Jesús y dejamos atrás todos los resentimientos y conflictos del ego. Nos dice Jesús, y lo que ocultaban queda revelado, un altar al santo nombre de Dios, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Finalmente nos dice Jesús en la lección, 3 o 4 sesiones de práctica con la idea de hoy serán suficientes. Dichas sesiones no deben pasar de 1 minuto. Es posible que incluso 1 minuto te resulte demasiado largo. Suspende los ejercicios en el momento en que experimentes cualquier tensión. Proceso de práctica de la lección. Objetivo: aprender que lo que me disgusta del mundo no proviene del mundo, sino de mis propias interpretaciones, pues el mundo en sí mismo no tiene significado. Ejercicio: realizarlo 3 o 4 veces con una duración de 1 minuto. Puedes parar si 1 minuto te resulta demasiado largo. Estos ejercicios se hacen con los ojos abiertos. Lentamente miras a tu alrededor con un mismo intervalo de tiempo cuando se miran las cosas. Mientras miras, dices: creo ver un mundo temible, un mundo peligroso, un mundo hostil, y así sucesivamente, agregando términos descriptivos, tanto los considerados positivos como los negativos, buenos o malos, etc. Es claro que este no es el mundo que Dios quiere que vea. Al final añade: pero estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Observaciones: darte cuenta de mirar las cosas a intervalos regulares. Se le dedica la misma cantidad de tiempo a cada una de las cosas que se observen. Jesús quiere enseñarnos que todas las cosas son iguales en cuanto carecen de significado. Les deseo muchas experiencias con esta lección que contribuyan a su paz interior. Hagamos la lección siempre en compañía del Espíritu Santo y de Jesús, sin olvidarnos de reír. Muchísimas bendiciones. Jorge Luis Álvarez Castañeda.